Saludos amigos. El crecimiento poblacional de la ciudad de Santo Domingo ha demandado un crecimiento en el número de asientos, el número de servicios de los vagones del metro de la ciudad. Es desproporcionado el crecimiento de la demanda ya en la capital y el metro ha tenido que comenzar a adecuarse. Recientemente se trajeron trenes con 6 vagones. Debe haber otros planes y de eso vamos a hablar en un momentito, porque también tenemos que averiguar cómo está, qué capacidad tiene la OPRED para poder crecer con la demanda y también si tiene la capacidad para económicamente poder suplir las necesidades que tienen las estaciones de reparación, mantenimiento, etcétera. Y también está, por supuesto, no vamos a dejar de hablar de el metro a Mano Guayabo, los Alcarrizos, que ya es un proyecto que está en casi su etapa final. Y para eso tenemos hoy invitado al ingeniero José Adolfo Herrera, que es asistente técnico del director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito, la OPRED, con quien vamos a estar conversando en un minuto. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, también. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y estar aquí hoy en un sueño. Yo siempre quise venir a las felicitaciones con Freddy Ortiz. Igualmente soy un lector fijo del Salto de la Pulga. Del Salto de la Pulga en el Listín Diario. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Órdenes. Gracias a ustedes por invitarnos y dejarnos llegar a toda la teleaudiencia que los ve cada sábado, ¿no? Saben que a nivel de público, mucha gente, yo diría que a nivel de masa, se pensó que, bueno, hay que aumentar la capacidad de los trenes. Esto es tan sencillo como que el gobierno va a invertir en ponerle 3 vagones más a los trenes que ya tienen 3. Y entonces se enganchan cuando vengan los vagones, se enganchan y denle para adelante. Y era tan sencilla la cosa. No, definitivamente que no. Mira, el Metro de Santo Domingo, cuando inició en el año 2009, fue el expresidente Leonel Fernández quien empezó con el Metro. Al principio recibió muchísimos ataques, incluso del partido del que yo soy, de que soy parte, antes era PRD, después PRM. Desde luego, los técnicos nunca hablamos mal, porque sabíamos que era bueno. Pero eso es parte del juego político. Sí. No obstante eso, al principio la cantidad de personas era muy poca. Pero la gente se fue acostumbrando. Acuérdate que había gente que decía, se va a derrumbar a los 2 meses los túneles. El puente no dura 3 meses parado, el puente que está sobre el río Isabela. Bueno, ya es una realidad, tiene 20 años ahí. Y hoy por hoy ya el metro ha seguido creciendo. En el año 2017 se hizo un estudio por una empresa francesa que se llama Sistra, con una donación de la Agencia Francesa de Desarrollo,
Y ahí se determinó o salió lo que es el PEMOS. El PEMOS es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo. Y ahí se hablan de todos los tipos de transporte, es decir, no es el metro nada más. Nosotros movemos el 23% de las personas en el Gran Santo Domingo solamente. El resto se lo hace por otros medios, pero hay que seguir regulándolos. Por eso ahí se hablaba ya de la cantidad de líneas de autobuses, que son los famosos corredores, que son privados. La misma ONSA, que ya se convirtió en una empresa pública. Ahí va a confluir los teleféricos, que no son medios de transporte masivo, pero sí son alimentadores del metro. La gente dice, oye, ahí baja poca gente. Claro, en el teleférico que nosotros manejamos actualmente, que es uno solo, en esa línea se montan 10,000 personas al día, mientras que en el metro transportamos 400,000. Wow, todos los días. Wow. El año pasado tuvimos 115 millones de usuarios. Entonces, vea la importancia que tiene esto para la ciudad de Santo Domingo. Y el metro es algo, hay unas 6 o 7 líneas proyectadas en lo que era el Master Plan. Habían 6 y ahora hay 7. Y en ese Master Plan lo que debería ser en un acuerdo de país es que cada gobierno que sube empiece una línea de metro. Porque la ciudad, a medida que crece, como tú dices, va a ser invivible y el metro, donde estamos, no es suficiente. En ese estudio que te digo, del 2017, debió empezarse ese programa de ampliación de capacidad de la línea 1 en el 2018. Pero no podemos olvidar que somos un país en vía de desarrollo, que no tenemos todos los recursos, son proyectos, ese proyecto costaba 280 millones de dólares. Ellos se consiguió, el anterior gobierno de Danilo Medina consiguió un financiamiento con la AFD, y cuando llegamos, entonces estábamos en pandemia. Y no fue sino hasta 2021 cuando se inició. Y se inició luego de que el presidente Luis Abinader se montó en el metro. Y cuando se desmontó, todavía nos montábamos con mascarillas. Cuando se desmontó, le dijo al director Rafael Santos Pérez, Rafa, esto hay que seguirlo. Porque el presidente no es una persona mezquina, no importa quién lo haya empezado, esto hay que seguirlo. Sí, claro. Y de hecho ya ha empezado 2 líneas de metro, un monorriel y 3 teleféricos. Es decir, que le ha dado seguimiento cercano a eso. Las ciudades, aunque tú hagas un estudio, son vivas, cambian fácilmente. Se pensaba que la parte norte de la ciudad iba a seguir creciendo en demasía. Sin embargo, la parte oeste, en 4 años, 5 años, creció aceleradamente. Nosotros hemos terminado ya el programa de ampliación de la línea de capacidad, ampliación de capacidad de la línea 1, pero ya necesitamos la línea 2, que ya tenemos el financiamiento. Y ya se para la dando línea 2, para ampliar la capacidad de la línea 2. O sea, para la línea 2 hacer lo que se está haciendo en la 1. Lo mismo que se hizo en la 1. De poner los trenes de 6 vagones. En la 1 tenía una dificultad adicional. Si ustedes recuerdan, hace 2 o 3 años, una columna que estaba en el medio. Tú ibas para Villamella, en la Máximo Gómez, y veía una columna en el medio. ¿Y esto qué es? Eso fue que los andenes, es decir, donde se apean las personas, se dejaron de 60 metros, que es la longitud que tiene un tren de 3 vagones. Y no se completó. En vez de completarse, cuando me imagino que falta de dinero o algo por el estilo, se siguió con la línea 2 porque ya la población demandaba mayor servicio. Entonces tuvimos que hacer eso. Y eso se hizo de noche, pero no en la noche entera. Cuando yo acababa mi operación del metro a las 12 de la noche, yo tenía entre 12 y 3 y media de la mañana para ir trabajando en eso. 3 horas y media. Y eso tomó un tiempo considerable. Para no paralizar el servicio. Para no paralizar el servicio, y también muchas incomodidades a los habitantes de esa zona, porque teníamos que apagar la luz completa, la energía eléctrica. Entonces se quedaban sin luz 3 horas y media, 4 horas, todos los días durante muchos días. Eso fue, hay que agradecerle a toda esa comunidad que está en todas esas estaciones, esas 5 estaciones, desde la estación Máximo Gómez hasta la Mamá Tingó, porque realmente ellos sufrieron en carne propia esa construcción. Y entonces las estaciones, ¿qué hubo que hacer? En las estaciones hubo que ampliar, duplicar la capacidad del andén,
Y con el hongo, taparlo, todo eso hubo que hacerlo. Pero además, la otra parte, que no es la más difícil, pero también lleva tiempo, es la parte electromecánica, donde tienen que ver los sistemas de señalización, que son los responsables de la seguridad del tren. El ATP, que es el Automatic Train Protection, que va a uno embarcado, otro afuera. Es decir, son una serie de, no es como tú dijiste, pegar dos trenes. Es mucho más que eso. Pero también había que pedir trenes adicionales. Ajá. Y para yo pedir un tren adicional, primero tenía que ser acoplable. Compatible y acoplable, a pesar de que vinieron muchas empresas. Al final no se presentaron porque nosotros comprábamos pocos trenes. Yo quiero 18 trenes. Bueno, yo no voy a cambiar mi línea de producción, me decían unos chinos, para hacer 18 trenes. Pero eso obligó o incentivó a que Alstom me bajara el precio. Y yo conseguí en 200,000 euros más barato cada vagón que lo que se había comprado hacía 15 años. Wow. Se metieron en mí y dice, los chinos me van a meter. Entonces eso fue una cosa buena. Conseguimos trenes porque yo recuerdo cuando se compraron los trenes primeros que decían, lo compramos carísimo, porque igualmente se compraron pocos trenes. Primero 10 y después 10 más. Eran 20 trenes de 3 vagones. Y no sé qué país, Egipto, lo compró mucho más barato que nosotros porque compraron 200 y nosotros 10. Si nosotros hubiésemos aprovechado que se estaban fabricando los de Egipto, si hubiéramos tenido ese timing, el precio era menos porque la línea de producción está montada. Claro. Lo mismo nos ha pasado ahora que los últimos trenes que compramos estaban terminando de fabricar los nuestros y nos dijeron, si ustedes lo quieren al mismo precio, se lo damos si me ponen la orden. Ok. ¿Por qué? Porque le sale más barato a ellos y me sale más barato a mí. Pero no siempre se puede conseguir eso. Entonces hay que acechar. Fue una circunstancia. Una circunstancia Ahí. Y de nuevo conseguimos trenes a un precio adecuado. Con los franceses. Con los franceses. Pero lo fabrican en Barcelona. Ok. Por eso el metro de Barcelona es idéntico al nuestro. Todo el mundo piensa, no es Madrid, porque los técnicos que vinieron aquí, que trajo el ingeniero de Andino Peña, en aquel entonces venían del metro de Madrid por un acuerdo que se hizo entre la ciudad de Madrid, el municipio, y la República Dominicana o la ciudad de Santo Domingo. Bueno, y OPRED entonces. Entonces todavía tenemos técnicos de esos ahí. Entonces la gente pensaba, bueno, es igual que el de Madrid. No, en Madrid hay pocos trenes Alstom. Son CAF, que es una fábrica española, puramente española, de trenes. Entonces, esos trenes de 3 no tenían la capacidad de poder engancharle 3 más, sí, sino que había que buscar otras máquinas. No, yo no lo podía enganchar uno con otro. Yo traje nuevas máquinas que eran capaces de engancharlo y los que tengo aquí los estoy adaptando. Ok. Los estoy adaptando. Entonces compramos primero, ya tenemos aquí 8 trenes completos que pueden trabajar. 8 de 6. 8 de 6. ¿Eso ha aumentado la capacidad diaria en alrededor que 15 o 20 mil? No te voy a decir la capacidad, ha aumentado un 40%. Con 8 es un 40%. Lo que pasa es que la población demanda esos trenes, los usuarios demandan esos trenes más en las horas pico. Ajá. Por eso ya no tenemos, yo no pensé que iba a ser tan bueno, pero no tenemos fila en la María Montés. Ya la gente, siempre hay una fila para tú entrar, pero tienes que entrar, pero va caminando. Porque cada vez que se monta un grupo de gente, son 1,200 que se montan, de un fundazo. Imagínate, es diferente. Exacto. Entonces, usualmente va uno de 6, van 2 de 3 y después otro más de 6, 2 de 3 y se van despachando. Entonces, los próximos pasos es seguir ampliando la línea 1. No, la línea 1, la ampliación de capacidad, yo creo que llegó donde tenía que estar. Nosotros estamos de todas formas, continuamos comprando trenes, continuamos y ahora vamos a empezar en la línea 2. En la línea 2, la ventaja que tenemos es que no hay que hacer obra física nueva. Porque todas las estaciones se dejaron preparadas para trenes de 6 vagones. Excelente. Entonces nada más es programación, por decirlo así, porque es un software esencialmente lo que se hace, adaptación de los trenes que están en esa línea, e igualmente como son más vagones, demanda más energía y hay que repotenciar lo que son nuestras subestaciones de tracción. Más potencia. Entonces mucho más rápido y mucho más fácil que lo que pasó en la línea 1. Y dentro de ese proyecto también hay una cochera adicional.
Porque en el 2020 nosotros encontramos 40 trenes en operación. Una cochera. Tienen que dormir en algún lado, yo no lo puedo dejar en la vía. Ah, claro. Me lo pueden hasta canibalizar, tú sabes cómo es. Que por eso es que en Estados Unidos los pintarrean en todas partes, porque lo tienen que dejar, no tienen, son tantos que no hay donde guardarlos o todo. Nosotros lo guardamos bajo techo. Entonces son cocheras. Entonces hay que hacer una nueva y hay que hacer también nuevos talleres. Porque como te digo, en el 2020 encontramos 40 trenes de 3 vagones y hoy, al día de hoy tenemos 72, casi el doble. Wow. Porque también nosotros hemos reducido la frecuencia, es decir, en vez de 3 minutos que eran antes, ahora la tenemos cada 2 minutos y medio. Metemos un tren. Desde luego, a medida que avance el día, entonces eso puede ser 4, pueden ser 5 minutos, pero tempranito en la mañana son 2 minutos y medio y al final de la tarde igual 2 minutos y medio. Y podemos meter hasta 25 trenes en cada línea. ¿Qué está pasando con la capacidad económica de la OPRED para poder resolver todos los problemas de mantenimiento? Que bueno, yo veo que el Listín Diario ha tenido una campaña que es sistemática. Ping. Desde el día 1. Desde el día 1 bombardeando. Mira, el metro siempre ha tenido, como te dije al principio, sus detractores, por decirlo así. Desde luego que hay que entender algo. Somos un país en vía de desarrollo, cobramos 20 pesos. El resto lo aporta el gobierno. Es decir, nuestro costo de operación y mantenimiento, no de reparaciones extraordinarias, operación y mantenimiento, ya sobrepasa los 40 pesos. Ese dinero lo pone el gobierno. Porque el gobierno, eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Beneficiar a las grandes mayorías que son las que usan. En toda parte del mundo es así. En toda parte del mundo. Sin embargo, nosotros cobramos los mismos 20 pesos que cobraba Leonel Fernández en el 2009. Eso increíble, pero cierto. No debería ser. Bueno, es un asunto ya sociopolítico, diría yo, más que de otro tipo, y es una decisión que en algún momento podrían tomar, pero no creo que ahora mismo. Pero podría soportar 10 pesos más, sin trauma. Hay un plan en el gobierno que está establecido también en ese plan de movilidad urbana sostenible, que también va a beneficiar a la población. El hecho es el siguiente: tú te montas en el teleférico de los Alcarrizos, llegas a los Alcarrizos, cruzas un túnel que tenemos, no pagas de nuevo, te montas en el metro, tampoco pagas de nuevo, en el metro no pagas de nuevo. Cuando te desmonta, por ejemplo, en la Núñez de Cáceres, que hay un corredor, te desmonta y con el mismo pasaje te vas a montar en el autobús. Oh. Lo que ahora se está en discusión es con todo el mundo a ver qué le corresponde a cada quien. Es una fórmula que posiblemente sea... Tipo que combinado con corredores. Con corredores, que están con privados. todo el mundo y con la ONSA también. Ajá. En los corredores cobran 35 pesos y el teleférico de los Alcarrizos también. Entonces, quién sabe, pero yo no sé si eso me va a beneficiar. Porque si lo tengo que dividir, cuando tú vienes a ver, recibo menos de los 20 pesos, o sea que no sabemos. Ya veremos a ver cuál es el resultado de esa operación, pero sí va a ser beneficioso para la población. Sabemos que... bueno, me dijiste del mantenimiento. Del mantenimiento. Sí, mira, hay 2 mantenimientos en el metro. Hay un mantenimiento que saca el Listín Diario, que es el mantenimiento de la obra física. Sí. Siempre se le da mantenimiento al metro. Todo el tiempo se le da mantenimiento al metro. Tenemos un mantenimiento internalizado, es decir, interno, que no es muy grande. Cuando hay cosas extraordinarias que hacer hay que licitarlas. Acuérdate que tenemos una ley 34006. Cuando nosotros llegamos, y te voy a poner un ejemplo clásico de ese mantenimiento, las escaleras eléctricas. Nosotros encontramos que un 40% de las escaleras eléctricas no funcionaba. Hoy, nosotros tenemos de 212 escaleras, en el día de hoy hay 3 fuera de servicio. Sin embargo, va alguien con un aparatito de esto y hace clic. Dice, la escalera está parada en la estación. Primera plana. En la estación Juan Pablo Duarte. Listo. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una gran cantidad de corresponsales que son los usuarios. Son 200,000 personas montándose. Y el que le encontró algo que no le gustó, tira la foto y lo sube a las redes. Ahora, eso puede es bueno. ser que la capacidad de dinero para reparaciones no esté dando. Mira, nosotros realmente vamos reparando cosas. Nosotros no dejamos una cosa mucho tiempo. Los ascensores fue otra causa difícil. Tenemos 105 ascensores en el metro. Ahí sí tuvimos grandes problemas.
Estaba un 20% teníamos trabajando y hoy tenemos cerca, no llega al 80%. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay muchos ascensores que dan hacia la calle y están en una jaula de cristal, como digo yo. Y eso es como un horno y me quema las tarjetas. Entonces, estamos forrando. Yo no sé si tú te has dado cuenta que empezamos a forrar y lo estamos haciendo de acuerdo a los recursos que tenemos. Hay otro mantenimiento que es de primer mundo, que es el de los sistemas. Los sistemas, yo tengo que darle mantenimiento a la señalización, que es lo que tiene que ver con la seguridad, a las telecomunicaciones, al ticketing, a los rieles, y eso es diario, ¿eh? A la catenaria que me da la energía, es decir, cada cosa. Nosotros tenemos un taller de mantenimiento que tiene un contrato de mantenimiento, porque los equipos tienen que estar por donde dice el librito, como si no comienza a quemar tarjeta. No, que si no, el mantenimiento que yo le doy en los tornos puede ser erróneo. Hay un ejemplo clave de esto también. El fabricante de los trenes garantiza las ruedas del tren, que son de hierro, hierro sobre hierro, la garantiza por 800,000 kilómetros. El gobierno de Danilo Medina, si iban a vencer los 800,000 kilómetros, hizo la previsión y compró una cantidad enorme de ruedas. Yo estoy cambiándosela ahora. Nosotros hemos llegado a tener trenes con 1,5 millones de kilómetros. Wow. Y somos ejemplos de mantenimiento en el mundo de Alstom. Mira, entonces, ese mantenimiento que cuesta una gran cantidad de dinero, cuando llegamos eran 160, 170 millones de pesos mensuales. De todos. Nosotros lo hacía un consorcio, lo dividimos, que cada quien ofertara, y logramos reducirlo como en un 30%. Esa parte de mantenimiento, que es preventivo y correctivo a la vez. Y primero decíamos, es un maldito robo. A los 3 meses nosotros estábamos ahí y decíamos, eso es caro, ¿eh? Ahora decimos es costoso, pero lo vale. Pero lo vale. Sabemos que ya la línea 12 del metro se ha estado comenzando a las pruebas lentas, llamado paso a paso, de noche con un tren. No se ha encontrado nada extraordinario en la prueba. Para nada. Aleluya. Hoy, precisamente, esta mañana, me tuve que levantar a las 5 porque empezamos a las 6. La prueba, la sacamos de día. Ya el tren pasó de día hoy y dimos 2 vueltas y llegamos desde la María Monté, pasamos por el túnel, subimos y llegamos hasta la terminal de los Alcarrizos. Ajá. Si la gente se paraba, se armó un tapón del caray. Que tomen fotos de eso y la publiquen claro, también. Claro. No, ellos la publican, todo se publica en este país. Todo. El que no quiera que se sepa, que no lo haga ya. Pero sí, se siguen haciendo pruebas. Es una serie de protocolos que hay que seguir. Al principio es 5 kilómetros por hora. A medida que vamos avanzando, primero fue en el túnel, porque son una serie de mediciones que se hacen con equipos, personas que van a pie chequeando. No puede tener, los trenes de nosotros son trenes de tipo europeo, y eso hace que si tú te vas a Nueva York, tú tienes un sonido muy característico en los trenes de Nueva York, taca, 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 porque los rieles no se soldaban, pegados que están. Eso causa mucho desgaste, más costo de mantenimiento, y aquí el riel es con una soldadura especial, un proceso complejo. Entonces el riel se solda y por eso el tren va suavecito. Okay. Pero todos los días, primero el conductor, porque tenemos conductor en los trenes nuestros todavía, si encuentra algo en algún sitio, tiene que anotarlo y decir en tal punto sonó, chirrió, lo que fuera. Y de noche, cuando se acaba la operación, a las 11 de la noche, salen unos vehículos especiales propiedad de la empresa que le da el mantenimiento y recorren las líneas completas. Hacer una evaluación. Hacen una evaluación. Si hay una que tiene un rotito, porque lo notan de noche. O sea, nosotros no nos paramos realmente. De noche se hacen eso, se hace el control de plagas, se hace limpieza. El tren no se para. No se para. No. Y los operadores, nosotros empezamos a buscarlo a las 4 de la mañana en autobuses, ellos van a un sitio específico. Y de ahí lo montamos en un tren y lo vamos repartiendo. Cuando se estaban instalando las vigas y las columnas en el tren, en la línea a los Alcarrizos, hubo mucha gente que comenzó, incluyéndome a mí, por ignorante del tema, a decir que no machaban, que no pegaban correctamente, no encajaban.
pero ¿es que eso debe ser así o es un no, error? no, debe ser así y de hecho, sí, bueno, no sé cómo graficarlo, pero donde descansa, que es lo que se llama un cabezal, que tiene un saliente, ¿no? ¿Verdad? Ahí realmente la viga no descansa sobre eso, descansa sobre una pieza que está hecha de un polímero y de acero, 3 planchas de acero y 3 planchas de eso. Desde lejos lo que se ve como que hay un hueco. Como que hay un hueco y una cosa oscura. Y una Porque es distorsión. negra. Exactamente, no. Lo que pasa es, eso es lo que permite que no te rompa. ¿Tú te acuerdas el puente que se cayó en La Vega, no es verdad? En La Vega, sí. en la autopista, Ajá. eso no tenía eso. Porque eso es lo que hace, ese amortiguamiento. Si Eso es para caso si yo de tengo temblor. contrato, concreto sobre concreto, y hay movimiento, cada vez que pasa un camión me va despegando el de abajo. Con esto, es una amortiguación que hace. Ese sería, hablando en español claro, eso Sí. es necesario. ¿Por qué? Porque en el sistema que tenemos, si hay un temblor de tierra, eso es lo que me va a proteger mi estructura de que tenga ese movimiento y que no me le dé. Antes de entrar en la siguiente pregunta, porque ya el tiempo se nos ha ido tan rápido, vamos a pasar a estos mensajitos. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Ingeniero, en estos minutitos que nos quedan, hábleme de algo que no hemos visto, que ha sido muy mentado. Sin embargo, es algo que nos parece un asunto extraordinario. Y es la avenida Marginal que se ha estado construyendo junto con la línea 2 del metro, la 2C, que va desde Los Alcarrizos hasta la ciudad. Sí, sí. Así es, hasta el kilómetro 9. Realmente va a ser una bendición de Dios, nosotros decimos, porque va a permitir esa vía marginal de 3 carriles, que la autopista Duarte sea considerada una vía expresa, una autopista de verdad para entrar a la ciudad. De 3 carriles. Tiene 3 carriles, que se le da servicio a todas las empresas que están ahí y a los barrios y urbanizaciones que también están ahí, que ya no salen directo a la autopista Duarte. Exacto. Sino que tienen carriles específicos y lugares específicos donde pueden entrar a la autopista Duarte. Tenemos 7 lugares donde con sus carriles de aceleración y desaceleración que podrán hacer una entrada o una salida de manera segura. Ya el nuevo reto para el gobierno, para el Estado Dominicano, será hacer lo mismo del otro lado. Porque esto es del lado, si diríamos del lado sur quizás, bueno, del lado oeste de la autopista, es decir, la entrada a la ciudad. Ya. Va a tener eso y eso es un desahogo enorme. Ya mucha gente la está utilizando. Nosotros esperamos en los próximos 30 días debemos tener ya operativa esa avenida Marginal, si Dios quiere. ¿Y para cuándo tren a Los Alcarrizos? A Los Alcarrizos, tren a Los Alcarrizos, comercialmente hablando, en febrero del 2026. Ahí vamos a cumplir 4 años, porque hay una percepción de que el tren empezó en el 2020. Y en el 2020 teníamos pandemia, en el 21 también. El tren, el primer Picasso, si buscamos los periódicos, se dio el 13 de febrero del año 2022. Caramba. Que dicen, ha durado mucho, no ha durado lo que duran todos, han durado todas las líneas realmente. Bueno, ingeniero, la verdad que yo lamento que el tiempo sea tan corto, pero eso nos obliga a tener que invitarlo de nuevo. Encantado de la vida de mi parte, Freddy. Realmente es un placer estar aquí conversando contigo. Porque hay un tema interesante que no hemos tratado y es el famoso
tren metropolitano. Pero eso lo dejaremos Pero yo para te puedo después. dar un avance de No, eso. no, ay, no, no hay bueno, tiempo, No hay no hay tiempo. tiempo, Bueno, no hay pues tiempo. para la próxima hablamos del tren metropolitano. Muchas gracias al ingeniero José Adolfo Herrera, asistente técnico del director ejecutivo de la Oficina de Reordenamiento del Transporte OPRED, por estar con nosotros. Hasta la próxima, amigos.